Hola amigos, mi nombre es Eric Rivas, director de la South Texas Bible Conference aquí en los Estados Unidos. Y en esta ocasión les quisiera hablar acerca del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, la respuesta a esto primero tiene que ver con la palabra Evangelio. La palabra viene del idioma griego, cual fue el idioma original del Nuevo Testamento, y quiere decir buenas nuevas. Ahora, esto tiene que ver con el significado ¿qué significa esta palabra, buenas nuevas? Muchas veces ahora en las iglesias vemos que se le da un significado diferente. Muchas veces se dice que las buenas nuevas de las cuales el Evangelio nos habla es prosperidad, salud, dinero, amor y todas estas cosas. Pero la realidad es que la palabra buenas nuevas significa algo más trascendente, que va más allá de simplemente el aquí y el ahora. Estas buenas nuevas, el Evangelio, significa que Dios ha hecho algo por el hombre. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por el hombre? Esta es la gran pregunta. Primero que nada tenemos que establecer que el Evangelio se trata acerca de la venida del Señor Jesucristo a la tierra, el convertirse en un ser humano, en tomar la carne, la vida, su vida justa, su vida perfecta, que satisfació todo el requerimiento de la ley de Dios para el hombre. Y luego su muerte, su crucifixión. ¿Qué significa su muerte y su crucifixión? Lo que el hombre merece de Dios. La Biblia nos habla acerca del pecado. La Biblia nos dice que todo el hombre es pecador, porque todos han pecado y caído de la gloria de Dios, están destituidos de su gloria. Los 10 mandamientos nos indican esta gran realidad, porque ese es el estándar que refleja la santidad de Dios. ¿Cuál es el estándar que Dios va a usar para juzgar al mundo? Lo que esto quiere decir es que si un hombre quiere y espera y tiene la esperanza de ser justificado delante de Dios por sus propios méritos, esto quiere decir que lo que Dios va a requerir de esta persona es que esta persona jamás haya quebrantado su ley, es decir, los 10 mandamientos. Y es ahí el problema, porque no hay ningún ser humano sobre toda la tierra, en toda la historia del hombre, que haya podido satisfacer, que haya podido cumplir ese estándar de santidad. ¿Cuál es la santidad de Dios? Solamente ha habido un individuo en toda la historia de la humanidad que ha podido satisfacer, que ha podido cumplir ese requerimiento, y esa es la persona del Señor Jesucristo. Entonces el Evangelio nos habla acerca de la vida del Señor Jesucristo, de su vida justa, de su vida sin pecado, de esa manera satisfaciendo todos los requerimientos de la ley. Lo que el primer Adán no pudo hacer, lo hizo el segundo Adán, quien es el Señor Jesucristo. Y ahora nos habla de la cruz, de la muerte del Señor Jesucristo, el Evangelio. Porque en esa cruz el Señor Jesucristo recibió en su cuerpo todo lo que nosotros merecemos de Dios. Todo lo que el hombre merece de Dios es reflejado en la manera que el Señor Jesucristo fue tratado en la cruz. La violencia, el desprecio, la maldad, todas esas cosas con las cuales Él fue atacado, que sufrió, que llevó en su propio cuerpo, significan para nosotros, nos muestran la realidad del hombre y lo que el hombre merece de Dios. Y luego el Evangelio nos habla acerca de su resurrección. Ahora, esto es importante también porque la Biblia nos habla acerca de la paga del pecado, lo cual es la muerte. Ahora, cuando la Biblia habla acerca de la muerte, no solamente habla del simplemente que el ser humano deja de existir, pero habla acerca de la muerte espiritual. Cuando Dios remueve toda bendición común que Dios da al hombre. Vemos que Dios ha puesto sus bendiciones sobre su creación y ha bendecido al hombre con tantas bendiciones. Por ejemplo, el poder tomarnos un vaso de agua fría, poder comer, saborear comidas. Estas son cosas, bendiciones generales que todo el hombre disfruta. Pero cuando la Biblia habla acerca de la muerte, es cuando Dios separa
al hombre de sí mismo, separa al hombre de Dios y de su gracia, y quita toda bendición común, todo placer, toda alegría de la vida, y la llena simplemente con la ira de Dios. Todo lo que el Salvador sufrió en esa cruz, en esas 6 horas en las cuales él fue crucificado, todo ese tormento se refleja en una eternidad de tormento para aquellos que han pecado y han quebrantado la ley de Dios. Y es por eso que Cristo fue crucificado en esa cruz, porque en esa cruz Él estaba representando al ser humano, a la humanidad, y recibiendo como el representante de la humanidad el castigo que la humanidad se merece. Ahora el Evangelio nos habla acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. La resurrección del Señor Jesucristo tiene que ver con el hecho de que, habiendo pagado la penalidad por el pecado, de esa manera satisfaciéndole el requerimiento de Dios, la ira de Dios, santa ira de Dios, de esa manera habiendo satisfecho, habiendo cumplido el requerimiento de la paga del pecado, es la muerte, habiendo muerto por los pecados del mundo, ahora Él resucita de entre los muertos, y de esa manera Dios da testimonio acerca de Él, que Él está satisfecho con la humanidad. Ahora, eso no quiere decir que toda la humanidad va a ser salva, pero la Biblia nos habla de un grupo específico. La Biblia nos dice en Juan 3:16 que de tal manera ha amado Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahí vemos el grupo, ahí vemos ese grupo particular por el cual Cristo murió. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, este es el Evangelio de las buenas nuevas. Las buenas nuevas es que a pesar de lo que merecemos, a pesar de haber quebrantado la ley de Dios, a pesar de haber desobedecido, a pesar de que nacemos en este mundo siendo pecadores y por eso pecamos, porque heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán, quien se convirtió en esclavo a su pecado por la desobediencia a Dios. A pesar de que esta es la realidad del hombre, esta es la condición del ser humano aparte de Cristo, condenados, enemigos de Dios, la Biblia nos dice que somos herederos de la ira de Dios, que somos merecederos de la ira de Dios. A pesar de toda esta realidad, Dios ha hecho algo por nosotros. Y eso es que Cristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra, tomó nuestra carne, vivió una vida perfecta, murió nuestra muerte y resucitó de entre los pecados, para que ahora todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. De eso se trata el Evangelio. El Evangelio no se trata de que si tú vienes a Cristo, Él te va a dar una vida mejor, o te va a mejorar tus finanzas, o te va a mejorar tu matrimonio, o te va a hacer más feliz. El Evangelio no se trata de eso. El Evangelio se trata de que Dios sacrificó a su Hijo unigénito para salvar a pecadores. Y esas son las buenas nuevas. Es importante de entender que el Evangelio no es tu testimonio. Ese no es el Evangelio, porque esto es importante de entender, porque ahora vemos muchos hermanos que enfatizan el testimonio de la persona y dicen: oh, ese hermano tiene un testimonio muy poderoso, pero en realidad todos los hermanos, todos los creyentes tenemos el mismo testimonio. ¿Cuál es? El Hijo de Dios viniendo a la tierra, viviendo una vida de justicia, una vida justa, santa, muriendo por mí en esa cruz, en mi lugar, y resucitando de entre los muertos, y por medio de Él ahora, por medio de la fe en Él, por la gracia de Dios, ahora obtener la vida eterna. Todos compartimos, todo cristiano comparte ese testimonio, y ese es el Evangelio del Señor Jesucristo. Así que espero que esto les sea de utilidad y que les ayude a tener una definición clara de qué se trata el Evangelio. Y les agradezco mucho, y que en este día del Señor, el Señor me los bendiga. Y para mayor información de nuestro ministerio, les invito a que puedan dejar el like o pongan un clic ahí en el link que está debajo de la descripción de este video. Que el Señor me los guarde y les bendiga. Amén.